Comenzamos el programa 187 de Lectores Promedio. Un gustazo presentar David Padilla, @Daguar. Les habla Daniel Clive por aquí, Ochoc, y además, qué bueno que recuperamos el encuadre, qué vergüenza, el programa anterior era como una especie de realidad virtual, asqueroso el encuadre. Ya no le Menos mal la gente nos escucha y no nos ve. Yo escuché por Spotify y estaba súper bien. Mi Mira, voz angelical. Me parece que escuchas el programa como ya no lo editas, ¿verdad? Sí. Tenía que verlo y escucharlo. Mira, hoy nos acompaña Hernán de Andrés, no sé si lo pronuncio bien, editor en jefe de Primigenia Austral. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. Sí, está bien pronunciado. Muy bien. ¿Cómo estás? Hernán, lo más increíble es que estamos hablando fuera de cámara. Te lo pregunta y además te dice que lo pronuncia mal o está como... No, lo pronuncié bien, dijo que lo No, pero bien. tú todavía lo dudas. Estás ahí con la cosa. Hernán, bienvenido. Gracias. ¿Por qué tapas el micrófono? Yo no entiendo de qué vas a hablar. Porque se rió para que apareciera el cuadro que se está Ya viendo. está bien, mira. Primero, queremos agradecer a todos los que nos escucharon, a las 22 personas que escucharon a Eva en el penúltimo programa. Pero en el anterior nos escucharon 60 personas. Sí, Héctor, bueno, al momento del conteo. Pero Héctor, sí. Héctor es un amor también. Sí, es muy pana. Sí, él nos prometió un libro en cámara. ¿Sabes que en algún punto nos prometieron también un libro, una rifa de un libro acá? Ay, pero ya no comprometas a alguien al aire, David Padilla. No, menos mal tú no trabajas en radio. Hernán, no te vamos a comprometer tampoco, por si acaso. Pero si quiero anécdota, eso sí no lo pedimos fuera de cámara. Partimos también con qué hemos visto, leído, jugado. Parte tú, por favor. No, yo quiero con Hernán. Hernán, ¿qué has visto, leído, jugado que nos puedas comentar? Puede ser bueno, malo. A ver, ¿qué he visto, leído, jugado? Muchas cosas. Literalmente, acá al lado de mi escritorio tengo los 5 libros que estoy leyendo en este momento. Desde Bajo las pirámides o Encerrado con los faraones de Lovecraft, Crónicas marcianas de Bradbury, Horror metafísico de un ruso que es impronunciable el nombre, Ballenas y balleneros de Alejandro Winograd, que es un estudio sobre la historia de la pesca de ballenas, y Filosofía del terror de Noel Carroll. Estos son los que estoy leyendo ahora, en este momento, y que están acá conmigo porque tienen relación en parte con el desarrollo de diferentes juegos y cosas que hago. Pero principalmente porque a mí me gusta todo lo que es el estudio y el análisis del terror, tanto en la psicología como en la sociología. Es más, estoy en el proyecto de escribir un libro que es sobre la taxonomía del terror dentro de los juegos de rol. Siento que se está... ¿Qué pasa? ¿Te llevaste a la mesa como... Me llevé la mesa y todo lo demás porque además dijiste uno clave. Mira, yo llevo 3 programas promocionando el libro. Que es gracias al bibliómetro. Nosotros testeamos a la audiencia a ver en qué momento... Es una edición un poco más vieja esta la mía, pero ya estoy ahí. Está muy genial, igual. Esta dice, y además tiene bien grande, edición económica, pero así, para pobre. Y además la tomé prestada de la biblioteca pública, o sea. Esta es el 58, creo. No, perdón, en marzo de 1990 y tiene un prólogo que le hizo Borges a esta. Que este fue un regalo de una amiga que lo tenía, es un libro usado, y cuando estaba como sacando libros de su biblioteca porque no le entraban más en la casa, historia, era meme y se convirtió en historia, dijo, bueno, tengo todos estos libros, ¿quién los quiere? ¿Qué sé yo? Y yo dije, yo. Era el momento de... Está dentro de tus favoritos. ¿Cómo va por ahí? Ya lo estoy terminando, me gustan mucho algunos cuentos, algunos están bien, no diría que son mis favoritos. A ver, Bradbury me gusta mucho, lo primero que leí fue Fahrenheit, que es un clásico de Bradbury. Leí después, tomó todo un conjunto de cuentos que creo que no lo publicó él, sino que lo publicaron post-mortem para sacar plata porque era Bradbury, que era El placer de quemar las cosas, que era básicamente cómo iba llegando a diferentes cuentos que después terminan en Fahrenheit o historias paralelas de Fahrenheit, de antes, después de lo que era la quema de libros. Incluso uno de los cuentos me lo encontré acá, Usher 2 aparece en ese libro del placer de quemar las cosas. A ver, el último cuento que leí fue el que viene después del Marciano, un segundo que lo busco, que era cuando ya, spoiler, explota la guerra en el mundo, en la Tierra, mejor dicho. Tienda de equipajes, no. Fuera de temporada, creo que fue, o el que le sigue, que no estoy... Los observadores, perdón. Sí, fuera de temporada y los observadores. Y la verdad que los observadores me pareció un cuento magnífico, sobre todo porque toma el personaje del vendedor de maletas y lo vuelve a introducir cuando 2 cuentos antes ya había hablado de él y había hablado sobre este tema de
que estaba previsto que se empezara una guerra atómica en la Tierra. Entonces, la forma en que lo conjunta me pareció maravillosa. Quiero preguntarte cuál, porque nos has comentado ya de Bradbury, pero ¿cuál tendrías como de referencia que volverías a releer o te vas por la segura? Dices, ¿sabes qué? Me voy a mi lugar feliz. ¿A qué libro sería ese como lugar feliz, digamos? A ver, es complicado porque yo empecé a leer ya siendo grande, digamos, a los 13, 14 años empecé a leer, y mi primer libro fue un libro que no era para un chico de 13, 14 años, que es Asesinato en el Comité Central de Manuel Vázquez Montalbán, que es de una saga de un detective que se llama Pepe Carvalho, que tiene Montalbán. Eh, y es un libro que he releído 2 o 3 veces, y de él he releído varias veces más O César o Nada, que es una ficción histórica sobre la familia Borgia, que la ascensión del Papa Alejandro VI, etc. Es un libro que a mí me encanta. Y bueno, he leído cuentos y cosas de él. Entonces, cosas de él serían quizás las que más me referenciaría. Pero la verdad es que, como digo, era muy chico, quizás no entendí todo el concepto político del que hablaba. Aparte hablaba de un escenario de España durante la guerra y el franquismo, y eran cosas como yo no tenía la más remota idea de qué me estaba hablando en ese momento. Cuando lo volví a leer más en adulto, es como que me cayó la ficha de un montón de cosas que él decía o que criticaba sobre lo que había sido la sociedad franquista. Y el libro con el que empecé a leer, o sea, con el que me enganché, fue un clásico de mi época, era Harry Potter, que, salvando las distancias, que hay que es mucho para decir sobre J.K. Rowling y sus pensamientos y sus aportes económicos, la historia fue la que me atrapó, porque aparte de fantasía, magia, un pibe que tenía más o menos la misma edad que yo. E, irónicamente, Harry Potter lo empecé a leer también a los 14, 15 años, o sea, lo leí después de leer Asesinato del Comité Central, y lo terminé de leer recién a los 28, cuando me fueron prestando los libros. Y en el medio, no sé, leí a Agatha Christie, leí Arthur Conan Doyle, leí montones de cosas. Y bueno, alternativamente, que eso ya lo sabe prácticamente cualquier persona que me conoce, yo soy muy, muy fanático de Lovecraft, sobre todo de sus cuentos más crudos, Las ratas en las paredes, Encerrado con los faraones, ese tipo de cuentos. Entonces, si tuviera que elegir, creo que se me sería difícil, pero si tuviera que retraerme a un libro en particular, elegiría O César o Nada de Montalbán. Justamente, ahora que dijiste Lovecraft, menos mal que lo mencionaste, Sabía dónde te ibas a ir. leímos en la lectura conjunta de lectores promedio El Rey de Amarillo de Robert Chambers. Sí. Robert William Chambers. Lo leímos justamente por el tema de que fue una influencia para Lovecraft. Justamente, Sí, bueno, correcto. tantas cosas, pero increíble. A mí se me hizo un poco pesado el libro. Honestamente, yo necesito como un diccionario al lado todavía para entenderlo. Pero me encantó al menos digamos, el tono. Todavía está entre el 3 y 5. No, me falta el último cuento, lo juro. Ajá. Y todavía Crónicas Marcianas tengo como 5 semanas. Lo he tenido que pausar justamente por ese. ¿Qué te parece el libro? Tú nunca comentaste. Sí, comenté, te dije que me había parecido interesante, pero que no conecté del todo. De hecho, me recuerda un poco como al pescador. Tiene elementos interesantes, pero no terminé de enganchar. Pero coméntame lo que has visto tú, por favor. Yo mira, esta semana vi Nimrods, la película dice, A Green Day Comedy. A mí lo que me parece primero increíble es que esta es una producción de Live Nation. Live Nation acaba de comprar el Movistar Arena acá, ahora va a ser el Santander Arena desde septiembre, el 1 de septiembre. Trajo toda esta cosa de Oasis, hizo que los hermanos Gallagher no se pelearan. Para que pusieran los de Oasis, y ahora está pagando estudios de la película. Lo que voy con la película es que yo soy fanático de Green Day, me encantó por el tema de la película, claro que tiene mucho fanservice, pero la cosa es como biográfica, pero no es biográfica, es biopic, pero no biopic. Voy a dar un ejemplo muy concreto. Hay una parte donde este trío de protagonistas, que tienen muy buena química los actores, que obviamente emulan a estos 3 de integrantes de Green Day, pero es que simplemente quieren ir a ver un concierto de Green Day. El hermano los engaña al vocalista porque van a ser el teloneros de Green Day y se convierte en un road trip. A lo que voy con esto es como varias cosas que le pasan durante la película emulan lo que le pasó a Green Day en algún momento de su vida, pero solamente lo vas a entender si entiendes a Green Day. Por ejemplo, cuando están tocando, en algún punto comienza a llover
y todo comienza a llenarse de lodo y comienzan a tirarse de lodo así como pedazos de tierra con lodo, como pasó en Woodstock del 94. ¿Ya? Entonces esas referencias de repente, para alguien que solamente va a ver una película un domingo, además, no, y además que la broma fue un evento de 2 días, como el 11 de agosto y el 16. O sea, solamente tenías que agarrar la fecha de... Y además como en cine es muy exclusivo. Entonces, era una cosa que estaba hecha para fanáticos de Green Day. Pero te encantó. A mí me fascinó, yo la quiero hasta en VHS. Si la tienen por ahí en Blu-ray VHS, la quiero, porque además la tengo por aquí. Pero claro, es una opinión que está parcializada. ¿Por qué? Por supuesto, claro que sí. Yo le pondría 4 de 5 y le puse 4 de 5. No le pusieras más. No, porque tiene unas cosas que tú dices, ay, mentira, por favor, por favor. Pero por lo menos la disfruté mucho. Me imagino tú disfrutando la película. No, tengo no la canté. Que y además, en los after credits tienen como, porque además la película termina con conciertos, vaya sorpresa. Termina con concierto, pero además te pone after credit como pedazos de las canciones que no entraron en la película. Entonces te puedes quedar en el cine como media hora cantando ahí, como parte del concierto. Es genial, realmente. En pantalla grande, la disfrutas. Muy bien. ¿Qué viste tú? ¿Qué leíste? ¿Qué viste? Por ahí tengo, vi el piloto de Lanterns. Mira, pero espérate. Primero, no me la spoileé. No lo voy a spoilear. Y segundo, porque, no sé, voy a comentar malditos de TikTok y de Thread, que lo primero que uno entra, ¡ay! O sea, pedazos de gafo, ¿cómo vas a spoilear? Fue como que, y eso está en el tráiler, antes de que me digas algo, ellos comparten el anillo. Entonces, eso me pareció raro. Yo no conozco tanto del universo de Linternas. Me parece admirable lo que están haciendo porque al final es como muy difícil de adaptar. Todo lo que han hecho de Linternas alemán. Entonces, el tono... Pero es que la última referencia, la peor película de DC la tiene la última... pero el tono está bastante bien, el tono es muy True Detective. Me llama la atención un poco como los enfoques que quieren hacer. Todavía tengo algo de expectativas y estuve leyendo algo un poco fuera de mi zona de confort. Hace un par de programas habíamos hablado con Paula Rivera Donoso, una escritora de fantasía. Estuve leyendo La niña que salió en busca del mar. A robar Volaria es ella. Es una novela muy Ghibli. Me llama mucho la atención. ¿En qué sentido? En el fondo es literalmente una niña que es porteña y ella tiene que irse a la ciudad, por lo que ella tiene una conexión con el mar. Y esa conexión es muy Moana, muy Ghibli, por lo que ella cada vez que ve un lago, cada vez que tiene contacto con el agua, tiene como ciertos elementos mágicos fantasiosos. Ya, pero es que espera, perdón, pero es que yo asocio a Ghibli a la garza con los dientes de hombre. Pero es que la manera en que describe y la ambientación que tiene es muy Ghibli. Me parece que es muy interesante la manera en que construye. Entonces tiene una garza en forma con los dientes de hombre. Y también habla mucho como de las infancias, o sea, de este punto donde los padres terminan como abandonando los sueños cuando crecen. Entonces tiene una mirada muy de niño, pero me llamó mucho la atención. Creo que como literatura fantástica, sobre todo infantil juvenil, está bastante interesante. ¿Quién es la película de Ghibli que los papás se vuelven cerdos? El viaje de Chihiro. Chihiro. Muy bien. Bien, mira, Hernán. ¿Tú tienes algún tatuaje de algún personaje de Ghibli? No, todavía no. Te corté ahí. ¿Te harías el tatuaje? Por lo menos. ¿De qué personaje de literatura te lo harías? De Aurelio Buendía, de 100 años de soledad. Pero si aprovechemos que está pasando el agua por ese río. ¿Has visto la adaptación? No, todavía no. Estoy maravillado. La tengo pendiente. Muy fanático del libro y tenía mucho miedo. De hecho, creo que lo hemos hablado como en varios programas. Sí, está como Crónicas Marcianas. La primera parte a mí me pareció lo máximo, pero la segunda yo tenía mis reservas porque yo siento que la primera generación de los Buendía y la primera parte del libro como que te atrapa. Pero la segunda me sorprendió que la dirección está muy bien, hay ciertas libertades, pero solamente falta el final, el 26, si no me equivoco. Yo no le tenía expectativa a esa ni a La Casa de los Espíritus, ¿claro? ¿Pero estás al día? Creo que sí. Mentira. No entiendo, no porque termina, no voy a decir cómo termina la temporada. Y además ya cancelé la cuenta de Netflix. Ya, a ver, yo tampoco la vi por Netflix. Así que tampoco vas a ver cómo termina la temporada. Pinos verdes, digamos. ¿Quieres comenzar la entrevista? Pasemos. Hernán, ¿tienes algo más que nos puedas comentar mientras yo juego Pokémon? No, por favor, David. Qué horrible. Qué vergüenza con la Mentira, porque Daniel te va a interrogar mientras yo atrapo este clamp. Quiero empezar primero con ¿por qué Primigenia Austral? ¿De dónde viene el nombre de la editorial? ¿Y cuándo surgió? Pero vamos primero con el nombre.
Ok, a ver, el nombre surgió por dos cosas. Primero, todos los integrantes, tanto Hernán Juárez, que es el director de arte, como César Jara, que es de Linares, de Chile, nuestra pata allá atravesando la cordillera. Y yo somos fanáticos de Lovecraft, entonces Primigenio es como que venía de la mano. Y aparte porque en realidad, si bien después descubrimos que no era así, que ya había una editorial que se había creado, hay dos editoriales que eran entre ellas, hablamos de lo primigenio como lo primero porque en Argentina, y no sé bien la historia cómo es en Chile, es como que no existían editoriales de juego de rol locales. Las que existían eran como grandes editoriales que habían traído sus marcas, digamos, a Latinoamérica. Resultó ser que en Argentina sí había dos editoriales, una que era plenamente virtual, que es Runas Explosivas, perdón, Rúnica Editorial, Runas Explosivas era el podcast de ellos, y bueno, poco antes de que nosotros sacáramos el juego, surgió, no como editorial exclusivamente de rol, pero sí ya existía como editorial, Mito Editorial, que sacó el juego Leyenda. Pero bueno, en definitiva, nosotros somos, hasta donde sabemos, la primera editorial de juegos de rol en Argentina, por lo menos, que ha publicado en físico y que es exclusivamente de juegos de rol o de cosas relacionadas con la lúdica. Mito tiene en este caso juegos de rol editados, pero también publica otro tipo de libros, por ejemplo. Espérame, Yo tenía una ¿cómo pregunta ha para. sido incursionar en este terreno? Casualmente me pasa que mi pareja ama todo lo que tiene que ver con calabozos y dragones y rol. ¿Y cómo ha sido desarrollar esto desde cero? Sobre todo productos más regionales, ¿cómo ha sido la acogida? Porque además creo que el común, de hecho me pasó cuando fui no recuerdo, creo que se llama el Ludifest. Es un negocio gigante y claro, lo mainstream son los party games. Pero el Sí. juego de rol en sí es muy de nicho. Entonces, ¿cómo ha sido incursionar en ello y cómo ha ido evolucionando? Bueno, a ver, fue difícil incursionar. Es más, nosotros arrancamos, que esto responde a la pregunta que me hacías. La editorial está por cumplir 6 años. Arrancamos estando en pandemia. Es más, la idea de la editorial surge en 2017 cuando César viaja a Argentina, lo conoce a Hernán Juárez en un evento que se hace acá que se llama Rosario Juega Rol en la ciudad de Rosario. Ahí es cuando los tres, yo los conocía a César y a Hernán por separado y ellos habían trabajado en conjunto en un proyecto, pero se conocían solamente de forma virtual. Ahí es como que nos conocemos, digamos, los tres en persona al mismo tiempo. Y surge la idea de, che, yo tengo un juego, a mí me gustaría ilustrar un juego de rol, podemos ver qué sale, bla, bla, bla. 2017 se creó un grupo de chat que hasta 2020 no tomó forma. La pandemia, a raíz de eso, fue como, bueno, a ver, siempre estamos diciendo que no tenemos tiempo, siempre estamos como tirando la idea para adelante y no concretamos nada. Ahora que estamos obligados a estar con más tiempo libre porque pandemia, hagamos algo, pongámonos las pilas y empecemos a lanzar. Y arrancamos pensando en, ok, ¿cuáles son los objetivos de la editorial? Y, a ver, llegar a más gente, poder hacer algo dentro con los recursos económicos que tenemos y demás. Y ahí surgió la creación de la página de itch.io, que es donde inicia Primigenia Austral, por dos cosas. Primero, lo digital evidentemente iba a ser mucho más fácil y económico de hacer, principalmente porque la parte de ilustración la manejaba en los primeros juegos, una gran parte de los primeros juegos lo manejó Hernán, que es ilustrador. Y por otro lado, porque nos daba la posibilidad de hacerlo masivo. Es decir, yo hoy tengo un libro, voy a agarrar alguno que tenga acá. eh, yo tengo hoy este libro, que es mío en papel, o sea, que es de la editorial, y hacerlo llegar de repente a Chile, a Uruguay, a México, a Perú, a Colombia, a Venezuela, a cualquier país, no solamente es difícil por la logística que implica, sino que es costoso. Es decir, este libro yo lo estoy vendiendo a eh, $10, debe ser la conversión, no sé, tendría que hacerla, pero hagamos, para hacerla fácil, pongámosle $10. Y el envío a una persona capaz de ser $24. Y es como, ¿en serio vas a pagar más del doble de lo que estás pagando por el libro por un envío? O sea, es un poco ridículo la situación con la logística. Entonces lo que dijimos en ese momento fue como, ok, bueno, vamos a hacer algo que se adapte a nuestro bolsillo y se adapte a la realidad del rolero latinoamericano, que es que no puede darse el lujo de pedir un libro a otro país porque el envío internacional sale una fortuna y sale más incluso que el libro. Y ahí es como que arranca un poco todo este proceso de empezar a trabajar con los juegos de rol.
Y la realidad es que el boom o el gran paso que es de lo virtual a lo físico, nosotros lo tenemos cuando sale Pampa Primigenia. Pampa Primigenia, que es el juego que tiene más éxito de los nuestros, empieza como un chiste en realidad, porque empezamos a tirar ideas de juegos que ya existen y darle la versión latina. Hay un juego que se llama, por ejemplo, Perros en la Viña, y nosotros creamos Gauchos en el Yerbal. Y bueno, Pampa Primigenia va a ser Pampatulu originalmente. Y un día viene César y nos dice, chicos, ya tengo Pampatulu. Yo estoy diciendo, es chiste, o sea, se está jodiendo. Y no, tenía un minijuego de 4 páginas que era como el esqueleto de lo que después se convirtió en Pampa Primigenia. Y la gente nos hacía 2 preguntas en ese entonces. ¿Cuándo lo vamos a publicar entero? Pensando que había más juego que ese, y la realidad es que no lo había. Y la segunda es, ¿cuándo iba a salir en físico? Y el cuándo lo vamos a publicar entero, al final César un día se siente y dice, bueno, a ver, ¿lo quieren más completo? Lo hacemos más completo. Y le agregamos, bueno, un montón de reglas, bestiario, un montón de cosas que venían de mano con eso. Y después, bueno, empezó evidentemente esto del, y el físico, y el físico, y el físico. Y un día, gracias a una editora, Fernanda Argüello, que pertenece a la Cámara Argentina del Libro, que nos instruyó sobre cómo es el proceso para poder sacar un libro en físico, terminamos decidiendo y viendo que si uníamos nuestros anillos como los gemelos fantásticos, lográbamos reunir el capital para hacer una tirada chiquitita de 100 libros de Pampa Primigenia, y literalmente el día después de que recibimos los libros, nosotros salimos a un evento a Rosario. No el mismo evento que les contaba, es otro evento que se llama Cultura en Juego, es la misma ciudad. Y lo que nos decía Fernanda es como, bueno, ustedes consideren esto. Tienen 100 libros. Si en la primera semana venden 25, ya vayan pensando en republicar, porque se van a terminar muy rápido. Si en el primer mes venden 50, ya van pensando en republicar, porque más o menos el tipo así. Se llevaron más de 30 libros en la primera, tipo, al día siguiente que lo compraba. Yo me acuerdo que literalmente estaba en el micro, así, con el celular así, respondiendo mensajes de gente que lo compraba, porque no teníamos ni plataforma de venta en ese momento. O sea, lo hacemos todo a mano. Y eso nos dio el impulso, nos dio la posibilidad, económicamente hablando, de decir como, bueno, ok, a ver, estamos armando un mercado de gente que le gusta lo que estamos haciendo. Estamos apuntando a un producto profesional como el que vos podés comprarte, no sé, No Solo Roll, de Wizard of the Coast, de White Wolf, de Edge, que son editoriales grandes que tienen la plata para poder hacer publicaciones profesionales. Y dijimos, ok, bueno, no muramos en tener un juego y esto de la editorial. Saquemos más juegos. Y bueno, justamente lo que decía, ¿no? La posibilidad o el interés de la gente en Pampa Primigenia nos dio la posibilidad de sacar Perros de Rescate, nos dio la posibilidad de sacar Nosotros las Brujas, nos dio la posibilidad de sacar Hasta la Frontera Juntos. Ahora salimos con No Me Llames Tami, que es el primer libro juego, Elige tu propia aventura, se conoce más normalmente, que sacó la editorial, y bueno, de crecer también en juegos virtuales. Hoy por hoy nosotros tenemos, contando los que algunos están en físico y otros solo están en digital, son más de 20 juegos que tenemos en el catálogo, incluyendo principalmente nanojuegos que son 4 o 5 páginas, tipo fanzine, juegos de editoriales chilenas, de la gente de Punk Óptico, nos han pasado 2 juegos que nosotros los promocionamos acá, e incluso yo hoy en día tengo una consultoría de lúdica en general, que ayuda a autores amateur a poder entender cómo es el proceso de crear un juego de rol en Argentina o en Latinoamérica, y que tengan la posibilidad de publicarlo en algún momento, ya sea a través de una editorial, como sea nosotros o cualquier otra, o ellos mismos publiquen sus propios juegos, módulos, lo que se les cante. Algo que me pasa, por ejemplo, con los juegos de rol, que de repente cuando ya quieren llevar la experiencia a otra, no sé, de lo que estamos hablando como de otro segmento de literatura o de lo que sea, a expandir, digamos, esto de juegos de rol, termina todo llamándose como algún personaje de Tolkien o del Señor de los Anillos. Es increíble. Si tú buscas Gandalf, hay desde antivirus hasta jaboncitos de mano de marca Gandalf. Sí. A lo que voy es con esto, cuando llegaron a un acuerdo para, no solamente con el nombre, sino con establecer para decir, ok, vamos a hacer todo esto. ¿En qué comenzaron a ceder y en qué comenzaron como a tener consenso? Por lo menos para ya ir, oye, no sé, no se me ocurre esto, de repente alguna otra profesión de cada uno que tenía ayudó de alguna manera en publicar, en hacer, ¿cómo fue ese proceso? Por lo menos para llegar finalmente a esto.
A ver, la realidad es que las profesiones que cada uno tenemos son completamente equidistantes al otro. César es psicopedagogo, es profesor de universidad de psicopedagogía y psicología y demás. Hernán es ilustrador y aparte trabaja dentro de una planta nuclear como jefe de calidad, nada que ver una cosa con la otra. Y yo soy programador. O sea, lo que nos une es el fanatismo que tenemos por el rol, el amor que tenemos por la literatura, el gusto que tenemos particularmente por el terror, por el horror, por Lovecraft en particular, y las ganas de poder hacer un proyecto en conjunto. Así que en ese sentido, la verdad es que por suerte, no, entre nosotros al menos, no hay nada en lo que hayamos tenido que ceder. La realidad es que hemos tenido una muy buena conexión como equipo para poder trabajar y estamos muy a gusto de trabajar unos con los otros y la verdad es que son muy bien recibidas las ideas de uno del otro, más allá de los chistes internos que nos hacemos, no sé, Artán odia los juegos de a poca gente, digamos de a una o dos personas. Y para mí son juegos muy inmersivos y tengo muchos juegos así y siempre está el chiste interno de ahora te lo voy a sacar y lo voy a hacer para 5 personas o cosas por el estilo, pero la realidad es que respetamos mucho el trabajo del otro y apreciamos mucho el trabajo del otro y más allá de nuestra profesión, yo soy programador, de que Hernán es ilustrador, etc., hay un respeto hacia la capacidad de creación que tiene cada uno, que le tenemos mucha fe a lo que nos trae a lo que nos trae nuestro compañero, de decir como, che, seguramente la idea está buena. Hay que mejorarla, hay que ajustarla, sí, a ver, cualquier idea hay que ajustarla. Por eso justamente se comparte con el resto del grupo para ver dónde pueden estar esos baches. Y ahí es un poco como, ni siquiera es ceder, es como, che, se me ocurre que acá podemos hacer esto. Y si le damos esta vuelta de tuerca, y si lo pensamos así, y ahí se arma, eso es algo lindo que tienen nuestros juegos en particular, que es nuestros juegos, a ver, nosotros las brujas, que es este juego, tiene mi nombre, porque soy el autor. Pero la realidad es que si yo tengo que decir quiénes lo creamos, tanto César Hernán como yo, como mucha otra gente que también participó en la etapa de testeo y dio ideas y apoyó y demás. Pero es como todos los juegos para nosotros salen en conjunto los nuestros, porque hay una sinergia de trabajo entre los tres que es muy importante al momento de crear los juegos. Y por suerte ahora incluimos una cuarta persona que en realidad no está dentro de la parte de lo que es la autoría, sino que hace la parte de prensa y publicidad, que enganchó perfectamente con nosotros, que es Juan Manuel Pereira, alias Elvis, y que es una persona que también lleva un montón de tiempo jugando rol y haciendo cosas así, y enganché enseguida con la sinergia del trabajo. Entonces, la parte que hace él, que es esta pata que a nosotros se nos escapaba, que es el marketing, la publicidad, el mostrar el producto, que es algo que nosotros no lo sabíamos, porque para nosotros es como, mirá, yo escribo juegos de rol y tipo, me gusta que la gente lo juegue, punto. Lo maneja muy bien y entiende muy bien cuáles son los conceptos y la filosofía de la editorial y compartimos como esa idea de que prolifera el rol como algo más allá del nicho, dentro de, bueno, en principio lo que son los países hispanoparlantes, porque nosotros hacemos juegos en español, pero en un futuro probablemente también vengan traducidos, entonces que el rol se expanda más allá del nicho para gente que de repente nunca jugó rol. Y apuntan un poco a eso nuestros juegos. Los juegos suelen ser cortos, suelen ser concretos, suelen ir específicamente a temáticas que quizás otros juegos de rol como D&D no abordan, no buscan como tener o abarcar un género enorme de multiplicidad de temas. Son como más al hueso. Son como, ok, mi juego va de esto. Entonces vos podés jugar a hacer esto en mi juego. ¿Por qué? Porque la experiencia del juego es esa. Yo no quiero prometerte que te voy a dar una experiencia universal y estarte fakeando las reglas o haciéndote un malambo para que parezca que salió bien y tipo quedándome corto de un lado. O sea, la frazada siempre queda corta por algún lado. Mi juego es corto y más concreto. Yo te prometo esta experiencia. ¿No te sirve? Bueno, tal vez no es el juego mío o no es este juego el que vos estés necesitando para tener la experiencia que estás buscando. Tal vez es otro juego. No es que el juego está mal, es que quizás la experiencia que buscas no está específicamente relacionada con lo que yo te estoy proponiendo hacer. ¿Cómo funciona el proceso de creación de un juego de mesa, o mejor dicho, de un juego de rol? Y también, ¿cuál ha sido el mayor desafío de la editorial? Un juego de rol para nosotros se basa en un concepto que no recuerdo quién lo crea, que habla sobre lo que se llama el hacking del juego, el hackear un juego. Que el hackear un juego es básicamente como agarrar un juego que existe, agarrar un elemento de ese juego que te interese y explotarlo para hacerlo un juego en sí mismo. Nosotros jugamos mucho con eso.
sea, pero en vez de hacer juegos cortitos, que es lo que normalmente hace el hacking de juegos, hacemos juegos un poco más extensos. Porque queremos abordar ciertas temáticas que nos parecen que están buenas, que quizás se tocan en otros juegos, pero que no se abordan al 100%, por ende, vos no tenés la experiencia completa. Esto que decía recién, ¿no? Que nuestros juegos son una experiencia particular, son una temática en particular. Entonces es como que nos gusta tomar esa idea que está rondando y decir como, che, la verdad que me gusta esto y lo quiero explotar y llevarlo al límite y hacer que la experiencia de juego sea sobre esto en particular. No sobre un montón de cosas que pueden derivar de esto, sino sobre este tema. Creo que el mejor ejemplo, o el mejor ejemplo que se me ocurre a mí, es, yo agarré el cuento Retorno a Sarnath, La maldición que cayó sobre Sarnath, de Lovecraft, e hice un juego que se llama Retorno a Sarnath, que te habla sobre una persona que escapó de la ciudad y que vuelve a buscar lo que dejó ahí. Entonces el juego te habla específicamente sobre eso, sobre ese cuento, sobre esa parte del mundo de Lovecraft y sobre la obsesión en particular. El juego se centra en la obsesión. ¿Eh? ¿Por qué la persona va a buscar algo de ese lugar que sabe que lo van a terminar haciéndole cosas muy feas con tentáculos las criaturas que viven ahí? Entonces es como, bueno, ok, juego de la obsesión. Hernán sacó como una expansión del juego, por esto que decimos el chiste de que a él no le gustan los juegos de pocas personas, Sarnath es de a dos, que se llama Saqueadores de Sarnath, donde en el juego se llama no me estoy acordando ahora. Bueno, el personaje que ingresa a Sarnath, el exiliado, ahí me acordé, entra con mercenarios, con tipos que lo van a ayudar a enfrentarse a los horrores de Sarnath. Y ese juego apunta particularmente, o ese suplemento del juego, apunta puntualmente a la codicia. Entonces, todo el juego y las mecánicas giran alrededor del tema de la codicia. Los mercenarios que él contrata, los saqueadores, van ahí por codiciosos, luchan entre sí por codiciosos, se matan entre sí por codiciosos, mientras que el exiliado es un testarudo, básicamente. Quiere ir a buscar algo que dejó ahí y es como que no le importa el hecho de que sepa que la ciudad está maldita, no le importa el hecho de que sepa que probablemente muera o algo peor le pasa ahí. Él va porque está obstinado y obsesionado con un objeto que dejó ahí o con algo que dejó ahí y que quiere recuperar a toda costa. Entonces, esos son como los spotlight de nuestros juegos. Es como son menos abarcativos. O sea, yo no te cuento, no te digo que Retorno a Sarnath o Saqueadores de Sarnath es un juego de acción y aventura, de exploración de mazmorras en las cuales estás enfrentando a lo que castellanos y eso. No, es un juego que te habla de la obsesión o es un juego que te habla de la codicia o en conjunto, cada personaje, cada grupo de personajes abordan estas temáticas. Entonces, el juego explota mucho dentro de sus mecánicas estas temáticas para que vos sientas que realmente estás teniendo una experiencia en la cual abordás y te pones en la piel del personaje. Cosa que, de vuelta, pasa que muchos juegos de los más populares, de repente es como intentan ser muy generalistas y te quieren dar una experiencia súper amplia y lo que decía recién, la sabana siempre se queda corta por algún lado. O sea, yo no te puedo dar una experiencia de dungeoneo y combate y táctica y bla, 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 y al mismo tiempo esperar que en un manual de 300 páginas me quepan reglas para decirte cómo hacer la vida en sociedad y cómo es una corte real del mundo fantástico y hacer exploración botánica y de animales fantásticos en el mundo. Y es como, no te da, tendrías que tener un manual de 5.000 millones de páginas para eso. Entonces, nosotros, de vuelta, lo que proponemos es eso, es una experiencia más acotada, que quizás no es lo que todo el mundo espera de un juego de rol, por lo general. Hay algo que me da mucha curiosidad y es como también ha cambiado la percepción o el consumo del rol. Quiero remitirme un poquito a Critical Role. De hecho, conozco quizás por Vox Machina y también por el spin-off. Pero para ti, ¿cuál ha sido esa diferencia o ese game changer que hay en la concepción de buscar una campaña, de que incluso creo que ahora es mucho más masivo? De hecho, antes era como más de nicho. ¿Cómo ha sido esa percepción en Argentina y también cómo los ha beneficiado? Porque quizás, no sé, hace 6 años el movimiento era completamente diferente de un evento en contraste hoy en día. Sí, a ver, Vox Machina, Critical Dice, Stranger Things, todo ese tipo de cosas han como movido el avispero para que la gente sienta curiosidad de entender lo que es el rol. ¿Qué pasa? La mayoría de las personas se quedan como atrapadas, como en el chiste de Burns con los virus, que se quedan tipo bloqueados en lo que es D&D o en los juegos más grandes. Lo cual yo siempre lo digo, o sea,
a mí particularmente D&D no me gusta, pero porque no me gusta la fantasía épica y demás, o sea, me gusta más otro tipo de juegos. Entonces no juego regularmente D&D. Yo soy ese tipo de rolero raro que no juega ese juego mainstream, juego otros juegos mainstream, para ser realistas. ¿Qué pasa? La gente es como que no sale de ese entorno y cuando le decís más de una vez como, che, ¿sabes que hay otros juegos que no son D&D? Se quedan como, ah, ¿en serio? Y creo que particularmente en Argentina o en Latinoamérica, lo que pasa es que, esto que hablamos al principio, ¿no? Conseguir un juego de rol, cuando hablamos de editoriales grandes, de Wizards of the Coast, de No Solo Roll, etcétera, los que tienen licencias grandes o los que son grandes editoriales que no están ubicadas dentro de Latinoamérica, sino que están en Estados Unidos o en España, en Inglaterra, en Francia, en diferentes países de Europa o de Norteamérica, es costoso, por lo cual el hobby es costoso, o sea, es decir, yo quizás no me podría dar el lujo de comprarme la trilogía de libros que representan D&D para poder jugarlo, porque son, creo que están saliendo ahora más de 150.000 pesos argentinos, lo cual son como muchos dólares, no tengo la tasa de conversión, pero es como mucho dinero realmente para invertir en 3 libros. O Vampiro o ese tipo de juegos que son los mainstream y salen caros. Entonces, la gente en la situación de, che, loco, quiero jugar rol y sí, a ver, siempre tengo la opción de descargarlos de forma completamente legal de una página web que amablemente los ha subido. Pero también hay una percepción que pasa, que es lo mismo que pasa con los lectores, y lo digo yo como lector, ¿no? O sea, está buenísimo tener PDF, está buenísimo tener el POP, está buenísimo tener el ebook, es súper transportable, podés conseguir un montón de libros que no conseguís en otros lados, pero la realidad es que si vos me decís, tenés Crónicas Marcianas en tu mano o en formato digital, en un libro, en un ebook, y yo la verdad que toda la vida voy a preferirlo en físico. Capaz que porque tengo 38 años, soy un viejo choto y me crié tipo leyendo libros físicos y punto. Pero el rolero promedio tiene también ese gusto, ese fanatismo por decir como, che, está buenísimo que esté en digital, qué sé yo, pero a mí me gusta tenerlo en papel. Entonces, la realidad es que si yo te vendo este juego por 30.000 pesos argentinos, que, como decía, voy a hacer la conversión al azar, $10, contra $100 que te puede salir D&D, está bien, ok, mi juego es menos famoso que D&D y probablemente la gente que tenga la posibilidad de consumir D&D lo consuma porque, bueno, le alcanza la plata y porque es famoso, etc. Pero la persona que no tiene la capacidad económica de consumir D&D, yo le estoy dando la posibilidad de, che, podés tener tu propio juego de rol en físico, publicado acá, y aparte de eso, yo te estoy sumando la posibilidad de que no es un juego mainstream de estos que hay a patadas, que son los juegos típico juego de dungeoneo. Porque los hay a patadas los de fantasías épicas. Esto que decían ustedes recién de todo se remonta a llamarse Gandalf, tenés el jabón Gandalf, el antivirus Gandalf. Bueno, pasa lo mismo que no lo llamás D&D porque es marca registrada, pero básicamente el 90% de los juegos de rol son dungeoneo, que son retroclones de D&D, Pathfinder y todo ese tipo de juegos que son fantasía épica. Y nada, o sea, está perfecto que a la gente le guste. Yo soy el primero en decir que mientras juegas rol está bien jugarlo y también apoyo mucho la idea de que haya variedad en lo que jugás, como me gusta que la gente tenga variedad en lo que lee, en lo que ve y demás, porque me parece que eso te abre un poco la cabeza al hecho de entender conceptos distintos y volver al lugar donde te sentís cómodo y seguro con nuevas herramientas para poder desarrollar mejor eso. Pero vamos a ser realistas, o sea, jugar Pathfinder y jugar D&D salvando algunos aspectos mecánicos que son más lúdicos que otra cosa, es lo mismo, o sea, me estás hablando de una fantasía épica, media tolkieniana, media grimdark, dependiendo de dónde agarres, de qué módulo, de qué, y los dioses, y los poderes mágicos, y la magia, y la espada, y la brujería, y es como, ok, sí, cambia las reglas, alguno puede tener mejores reglas, otro puede tener peores reglas, algunas cosas las hará mejor uno, el otro, pero si nos vamos al núcleo de lo que me está contando el juego, es una fantasía artúrica o tolkieniana o más oscura que esas, en donde yo soy un señor con un báculo disparando bolitas de fuego o con una espada revoleando la trochimoche, matando goblins, y cuando los goblins ya no me da experiencia, me voy a matar goblins, y cuando los goblins no me da experiencia, y así hasta que
pasa el meme este de nivel 1, rescatar a un gatito, nivel 40, matar a Dios. Es como, siempre repetimos la misma rueda, amigo. ¿Sabes? Justamente con lo que estás comentando, ¿has tenido la oportunidad de ver, tú de primera persona o que lo sepas, de que alguna de las publicaciones hayas dicho, mira, las reglas del juego son estas? Y alguien justamente que haya recibido, lo haya descargado, lo haya recibido, diga, me chupa un huevo lo que tú digas en este libro, porque yo lo voy a jugar de esta manera y me resulta así. ¿Sabes de alguna historia así? Que por lo menos haya Sí. pasado. ¿Sí? Cuéntala por ahí, danos detalles y exagera. Partiendo de la base de que Vampiro la Mascarada, uno de los juegos mainstream que hay, que salió en los 90 y que le venía a competir un poco a D&D, tiene literalmente, o tenía, no sé si en las ediciones actuales lo tiene, algo que se llamaba la regla de oro, que era básicamente como, si esta regla no sirve, no la uses, o cambiala, y hay todo un concepto de la construcción de juegos de rol que básicamente dice como, a ver amigo, las reglas son como una torre. Si yo saco una pieza, probablemente se vaya la torre a ya sabemos dónde. Entonces es como, no funciona así en que vos me digas como sacar la regla si no te sirve y esperar que el sistema funcione perfecto igual. Me tenés que explicar cómo modifico el sistema. Y, a ver, de esa manera tenés lo que se llamó la burbuja del D20, donde literalmente la gente agarraba juegos y lo convertía al sistema de 20, que es el sistema de Dungeons and Dragons. Vos tenés Cthulhu de 20, tenés Alien de 20, tenés Predator de 20, tenés la Lora de 20, tenés todo de 20. Y lo mismo pasó con Power by Apocalypse, que es un sistema, un motor de juegos, sobre el cual nosotros basamos algunos de nuestros juegos, que la gente tipo empezó a sobreexplotar el sistema de juego y a modificarlo, etc. Entonces es como, a ver, está bien y, mira, un conjunto de mecánicas que se entiende como reglas, perfectamente son adaptables para casi cualquier cosa que vos quieras contar como trasfondo narrativo, ¿no? Lo que se llama coherencia ludonarrativa, básicamente. El tema es, ¿cómo lo aplicás? Porque yo agarro Cthulhu de 20 y literalmente siento que estoy jugando Dungeons and Dragons con escopetas, en vez de con bolas de fuego y espadas. Y ahí es donde me pregunto, pará, pero no tiene mucho sentido si yo hablo de la obra de Lovecraft y de cómo funcionan los personajes en su mundo y de lo que te plantea la llamada de Cthulhu, que es el juego base o más común, más mainstream de Cthulhu. El hecho de, ¡ay, viene Cthulhu! Bueno, escopetazo. No funciona así. O sea, no es el contexto del juego. Ahora, si vos me decís, yo quiero hacer un juego que sea, viene Cthulhu y le mete un escopetazo, es como, piola, perfecto, pero no me vendas como que esto es un juego de Lovecraft o de horror cósmico cuando me estás diciendo, me estás haciendo la escena de Homero de cuando se le viene Flanders Zombie, le pega el escopetazo y es como listo, se soluciona el problema, chicos. No funciona así. O sea, hay coherencia narrativa, señores. Entonces tenés un montón de anécdotas así. Es más, tipo, a nosotros ya nos han pero caído millones de comentarios sobre Pampa Primigenia, que es este juego que decía que es como nuestro caballito de batalla de, es D&D con gauchos. Y es como, no funciona así, tiene sus reglas propias, tiene su idiosincrasia propia, tenés reglas, por ejemplo, de cebar un mate, que es algo muy típico del gaucho, y tiene un funcionamiento mecánico lógico dentro del juego. No es como, pela el facón y lo carneo al bicho y ya está. No funciona así el juego. Entonces, el decir como, es un D&D con gauchos, es como, no es un D&D con gauchos. Es un juego específicamente hecho, en este caso sobre el motor que decía Power by Apocalypse, pensado con ciertos, lo que llaman movimientos y demás, adaptados a la realidad que el juego te viene a contar. Gauchos en una pampa húmeda fantástica del 1850 por ahí, que se enfrentan a seres de Lovecraft y a mitos locales. Entonces tienen movimientos, que son como skills, habilidades y cosas relacionadas con este tipo de cosas. Por ejemplo, esto de cebar un mate. Cebar un mate es literalmente una mecánica en la cual lo podés hacer por una tirada de dados o literalmente podés cebarle un mate al director de juego y él te va a contar una verdad o te va a tirar como una pista de eso. Y es algo que es muy propio de Argentina y de las regiones colindantes que conocen lo que es el mate y algo muy propio del gaucho, del trabajador de campo en general, ¿no? El consumo de esta bebida. Entonces,
forma parte de la idiosincrasia argentina, uruguaya, chilena, brasilera, que son esos lugares donde se consume mate, forma parte de la idiosincrasia del gaucho como personaje, forma parte de la idiosincrasia de Latinoamérica, o de partes de Latinoamérica, y sobre todo forma parte de esto que decía recién, ¿no? La coherencia ludonarrativa del juego. O sea, si yo te estoy hablando de gauchos y tengo una mecánica para el mate, tiene todo el sentido del mundo. Si yo te hablo de los caballeros de la mesa redonda y te hablo de mate, es como, pará, a ver, ¿qué está mal acá, amigo? Preguntarte un poco, me llama la atención un juego que tienen en el título, que de hecho me recuerda como las aventuras gráficas, este tipo de juegos donde básicamente tomas decisiones, pienso en quizás a Ujú. Wolf Among Us, pero cuéntanos sobre No me llames Tammy y cómo llegaron también a la construcción de este título. Primero, sobre qué va. Bueno, No me llames Tami es el último juego que sacamos. No es autoría nuestra. Florencia, Melina, Eugenia y el ilustrador es Joaquín, que son los creadores de lo que es No me llames Tami. A ver, básicamente la historia tras No me llames Tami es Elvis, este muchacho que le decía que trabaja con prensa y publicidad, la conocía Eugenia, que es una de las autoras. Ellas ya habían sacado en su momento una tirada hace 10 años de No me llames Tami, una primera edición, y tenían ganas de volver a sacarlo. Y bueno, Juan lo que hizo fue decirle, miren, yo trabajo en una editorial de juegos de rol que va más o menos de la línea, dentro de la línea de cosas relacionadas. Si quieren los pongo en contacto y vemos qué onda. Nos presentaron el proyecto, yo leí que me prestó Juan una copia original que él tenía de esta edición de 10 años. Yo era de leer Los Elige tu propia aventura porque mi hermano los coleccionaba y me pareció tipo súper interesante la idea de hacer renacer esa idea y encima hacerla renacer dentro de un escenario en Argentina. Porque literalmente Tami arranca diciéndote, buena suerte, arrancás en Retiro. Retiro es una terminal de ómnibus muy conocida acá de Buenos Aires. Entonces, bueno, aparte de que me encantó tipo los finales que yo le llegué a leer, claramente tanto las chicas como Joaquín le ponen muchísima onda a la obra, se nota mucho el cariño que hay detrás de la obra. Y la realidad es que nosotros siempre como que bordeamos esta idea de, che, la editorial es juegos de rol, pero a nosotros nos gusta la lúdica, o sea, todos jugamos juegos de mesa, todos leímos los libros típicos de Elige tu propia aventura, todos jugamos juegos de video, entonces estaría buenísimo en algún punto abordar desde la editorial quizás otros proyectos distintos, quizás no literarios porque no es, si bien a todos nos gusta la literatura, quizás no literario porque quizás se va un poco ya del margen hasta donde nosotros podemos como pilotear. Pero la realidad es que un libro de Dirige tu propia aventura, o un juego de video, un juego de mesa, siguen estando dentro del concepto de lo lúdico. Y cuando, bueno, se nos presentó esta oportunidad de poder hacerlo junto con las chicas y Joaquín al proyecto de No me llames Tami, dijimos como, che, sí, la verdad que nos gusta el proyecto, está bueno, nos gusta lo que leímos, el libro está, entonces démosle para adelante. Y bueno, surgió después de, obviamente, toda la negociación, las charlas y demás que hay siempre cuando sacas un libro externo, la posibilidad de sacarlo y hace 2 semanas salió el libro. Y bueno, es nuestra primera experiencia justamente saliendo de lo que es exclusivamente los juegos de rol hacia lo que sería en este caso los llamados librojuegos. Actualmente alguien está trabajando ya en un librojuego que está inspirado en Pampa Primigenia, por ejemplo, que eso recién está en preproducción, está en una etapa recontra alfa. Pero la idea es también como generar esta línea alternativa, este universo paralelo de Marvel, de lo que sería Primigenia Austral como editorial de librojuegos, aparte de juegos de rol, porque aparte sentimos que, lo que digo, ¿no? O sea, la lúdica es como que todos los aspectos de la lúdica, para mí al menos, están como muy interligados. O sea, si volvemos a esto que hablábamos de D&D, que es como la gran puerta de entrada a los juegos de rol, D&D hoy por hoy tiene cómics, tiene novelas, tiene juegos de video, tiene juegos de mesa, obviamente tiene juegos de rol, tiene de todo un poco. Entonces, es decir, no es tan loco pensar que la gente que consume determinadas cosas consuma otras por default. Entonces, no es tan loco pensar que la gente, no sé, que consume historietas puede consumir juegos de rol, que la gente que juega juegos de video juega juegos de rol. Y no menos loco es pensar que alguien que juega un librojuego, que básicamente es un juego de rol en solitario, juega un juego de rol en grupos. O sea, el típico juego de rol del que conocemos de toda la vida, que es sentarse a una mesa, o ahora, bueno, por Discord, porque es tecnología,
Y tipo tirar dados o cartas o la mecánica que usa el juego y jugar una partida con otras personas en un conjunto. Pregunta, pero sé que Daniel me la quiere robar. No he dicho nada. Róbate la pregunta, ya yo sé. Yo quiero saber un poco más sobre Perro de Rescate porque me da curiosidad que al ver el catálogo hay como una línea o un ADN en todos los títulos, pero Perro de Rescate parece ser la sección. ¿Por cómo llegaron a Perros de Rescate y también cómo ha sido la acogida con este título? Bueno, a ver, Perros de Rescate es un juego que escribo yo en 2015, originalmente. Pasa algo parecido a Pampa Primigenio, un juego de 4 páginas, y en realidad el juego es un poco un chiste, porque es un hack de un hack de un hack de un hack, básicamente. Es decir, existe un juego que se llama 36 Masacre en la Galaxia, que habla sobre el tema de la guerra y demás, y que toma mucha inspiración de lo que es Warhammer, que también es otra de esas marcas épicas de juegos de rol y otras cosas. Y alguien saca un juego que se llama Gaviotas, que básicamente toma la estructura de reglas de Masacre en la Galaxia y la lleva al contexto de, bueno, sos una gaviota. Y alguien agarra el juego de gaviotas y dice, voy a hacerle el juego Palomas la Guerra Secreta. Y empiezan el chiste como que las gaviotas y las palomas son enemigas, qué sé yo. Y yo lo vi y dije, che, qué piola esto de hacer el hack. Yo dije, me gustaría hacer algo así, algo con animales y demás. Pasaba que en ambos juegos eran un poco fantasiosos en el sentido de como que las gaviotas y las palomas tenían como cierta conciencia, como que era medio realismo mágico, por decirlo de alguna manera. Y yo dije, quiero hacer algo, pero quiero hacer algo que no sea así. Quiero hablar de animales, o sea, animales comunes y corrientes. Y a ver, yo siempre vengo de una familia que ha rescatado animales toda su vida, gatos, perros, mi viejo ha llegado a tener loros, monos, y a eso se suma el hecho de que mi papá trabajaba en la parte administrativa de los bomberos voluntarios. Entonces, como que tomé ambos conceptos y dije, bueno, ok, perros, rescatismo, que es lo más común del mundo, voy a hacer un juego sobre esto. Y me terminó de cerrar la idea porque yo estaba queriendo crear un juego para mi sobrino, que en ese entonces tenía 8 años, y que tenía muchos problemas de socialización, tenía muchos problemas con el tema de la comunicación verbal, etc. Entonces, como que intenté darle una vuelta de tuerca, sacar un juego que fuera para chicos, en donde la comunicación verbal no fuera un eje central, que es lo que suele pasar en los juegos de rol. Vos si agarras Perros de Rescate y lo lees, te dice que específicamente sos un perro común y corriente, por ende no te podés comunicar con los humanos. Ergo, tenés que describir cómo te comunicas con los humanos para hacerles entender lo que vos querés. Entonces, un poco la idea nace de eso y después, bueno, se fue como expandiendo. Y es como un juego que es un poco el juego de entrada, lo que nosotros decimos. Es un juego que es muy, muy sencillo, que se adapta para chicos, se adapta para adultos, lo puede jugar gente que nunca jugó, lo puede jugar gente que ya jugó, rol. Es como un juego súper flexible en ese sentido. Y la verdad que, más allá del chiste obvio, que es como perritos, todo el mundo lo quiere, ha tenido una muy buena acogida justamente porque hay muy poco mercado de rol que sea apuntado a las infancias. O sea, creo que hay 3 juegos de rol contando perros, que yo conozca al menos, que apuntan a infancias. Entonces, es muy difícil que un padre rolero de repente pueda conseguir un juego que pueda jugar con los chicos y que no sea tipo D&D Light, sin decir que decapitas orcos y sin ponerle las 800 millones de reglas que tiene D&D, por decir algo, ¿no? Entonces, el tener esta posibilidad de decir como, che, loco, como con el caso de mi sobrino, ¿no? Yo tengo hijos, sobrinos, nietos, primos, ahijados, lo que fuese, que no puedo ponerlos a jugar ciertos juegos porque, no sé, son muy bruscos, o son muy largos, o muy complejos, lo que sea. Acá te estoy dando la posibilidad de, mira, tenés un juego que se adapta fácil porque a los pibes les suelen gustar los perros, es un juego que es sencillo de llevar, es un juego que es práctico, es un juego que es una buena puerta de entrada a un mundo como son los juegos de rol, y sobre todo que experimenta mucho con esto de lo que decía, ¿no? El lenguaje no verbal, que a muchos chicos les cuesta de repente. Hay chicos que no verbalizan, hay chicos que les cuesta tipo hablar. Entonces acá es como, no es una obligación el comunicarte verbalmente con otros. ¿Por qué? Los perros no pueden comunicarse verbalmente. ¿Lo podés hacer? Sí, lo podés hacer. O sea, ahí ya queda un poco a coherencia del máster y de los jugadores. Pero es como, no es una obligación el hacerlo. Entonces ahí ya tenés una mecánica distinta. Y eso es un poco lo que decía, ¿no? Los juegos nuestros
aplican a tener una experiencia muy específica y probablemente muy distinta a lo que los juegos en general de rol, los juegos mainstream de rol en realidad, porque los juegos indie en realidad sí lo hacen, suelen como ofrecerte. Te quiero preguntar ya sobre proyectos futuros, por lo menos lo que podemos ya Ya nos dio adelantar. una primicia lo de los libros, juegos. Bueno, pero ¿Estabas tú dormido? ¿Estabas tú no para dormido? nada, pero porque nos está dando, pero yo quiero ya el titular de este programa, por lo menos Ok, que nos puedas contar. a ver, que va a salir dentro de poco Jardín de los Primeros, es un juego inspirado en los primeros vampiros, como desde el concepto bíblico y desde el análisis de diferentes culturas. Básicamente te pone en la piel de un vampiro milenario que se despierta después de haber sido exiliado del Edén, porque se supone que los vampiros vivían en el Edén, y que se encuentra miles de años después en un mundo completamente cambiado, con humanos y demás, y es cómo se adapta a la realidad a la que está enfrentándose. Toma varios conceptos de Vampiro a la Mascarada, pero justamente analiza lo que Vampiro a la Mascarada te promete y no cumple, que es el tema del horror personal y la extrañeza o la complejidad que conllevan esto de ser un ser inmortal. Es algo que ya analizan un montón de obras y demás, de esto de, bueno, la inmortalidad a la larga no es algo bueno, sino que es algo negativo con lo que vivís. Y después, bueno, vamos a sacar Beltane, que es un juego de hadas en la noche de San Juan, la noche de Beltane, que es un juego de César Jara, justamente, que está inspirado en un juego que se llama Trophy. Básicamente eso es una hada que entra a un bosque, o un conjunto de hadas que entra a un bosque para poder cumplir una promesa. El bosque no las quiere ahí, el bosque está vivo, y bueno, va a hacer todo lo posible para deshacerse de ustedes a toda costa. Entonces, es un juego que habla sobre la fantasía, sobre la mitología más céltica o más gaélica, al respecto de lo que es este tema de los seres feéricos, no las típicas hadas onda campanita. Y bueno, por fuera de eso, estamos trabajando en varios proyectos, varios juegos que los que ya tenemos publicados en digital, que probablemente tengan una expansión, como ser, no sé, Asesinos, un drama monstruoso va a tener una expansión, Batalla por el Valle de Illa va a tener una expansión, queremos sacar Saqueadores de Sarnat, que todavía no está publicado, que es como el DLC, le decimos nosotros, de Retorno a Sarnat, y va a haber una tercera pata que va a ser un Jordan Game, que se va a llamar Soñadores de Sarnat, que es porque al final tipo quedó en, bueno, yo saqué este, Hernán sacó este, bueno, César, te toca sacar tu juego de Sarnat. Y como que quedó el chiste de cada uno tiene que sacar su propio juego de Sarnat, y él dijo como, bueno, si hay uno de dos y uno de muchos, yo voy a sacar uno de uno. Nada, y bueno, también hay otras ideas girando por ahí. Y últimamente, como la editorial ya tiene como la constitución y la gente lo conoce y demás, estamos incentivando o estamos intentando capturar muchos proyectos externos para poder sacarlos. Por ejemplo, hay un juego que se llama Shonen Up, de Francisco Cataldo, que es un autor de Chile, que lo vamos a estar sacando en cuanto, bueno, lo incluye en este momento, lo está trabajando. Estamos por sacar un juego que se llama Cortes, que es un juego que habla justamente sobre una corte victoriana y todo este trasfondo de no apuñalarse y matarse con espadas, sino cómo todo se conlleva en el misterio, el chisme y demás. Que hay un comentario muy, muy potable del autor que dice como dentro del juego se menciona, la sangre está pasada de moda, como en este juego no es como que vas a matar a tus rivales, lo vas a ridiculizar. Tu ascenso se basa en el hecho de despojar al otro de su mérito, de su gracia, de su posición. Y bueno, también estamos trabajando en un par de juegos. Estuvimos en un evento que se llama la Crack Bamboo la semana pasada, que es un evento de cómics acá en Argentina, muy grande, y estuvimos hablando con varios historietistas que también tienen ganas de ver proyectos haciendo el juego de rol. Entonces estuvimos como charlando y viendo a ver posibilidades de sacar juegos por ahí. Y nada, ahí andamos. Ah, bueno, sí, y hace poco conocimos un muchacho que está haciendo un juego inspirado en Jurassic Park, que también, bueno, estamos en charlas con él para ver si se publica a través de editorial. Pero principalmente es eso, lo que se viene de cara a futuro en la editorial es esta idea de, hasta ahora venimos publicando principalmente, salvando No me llamen Tami, juegos que son nuestros. Nuestra idea es como decir, ok, una editorial no es publico lo mío solamente, lo empezamos a hacer por una cuestión de necesidad, de generar un cúmulo de juegos, de generar un ingreso para poder seguir produciendo, y es como, en este momento la rueda consideramos que está en marcha y nos podemos dar el lujo de decir como, ok,
puedo salir a buscar gente que tenga proyectos de juegos, y es más, hay gente que viene sola a presentar proyectos, y decir como, che, a ver, me gusta lo que me está proponiendo, va con la línea editorial, cumple con la filosofía que tiene la editorial, sí, perfecto, podríamos publicar este juego entonces. ¿Dónde podemos seguir, por lo menos en internet, todas estas novedades? Si de repente queremos comprarlo de Argentina, o de Argentina, de Chile, de repente tengo yo mi proyecto y me gustaría, oye, ¿sabes qué? Proponerle, ¿por dónde podemos seguir por internet? Danos las A ver, coordenadas. nos pueden seguir por Instagram principalmente, primigenia-austral, es como nuestra red social principal, si bien nos van a encontrar en X, en Thread, en Facebook, no tenemos, somos viejos pero no tantos. Perdón, Hernán, yo lo sigo usando, hoy justamente hablé de eso, yo lo sigo usando nada más para saber los cumpleaños. Yo no lo uso. Sí. Yo lo uso para los cumpleaños, yo quiero saber Lo quién uso cumple para hoy. vincular cuentas y ya. Ya, de verdad, y tengo Pokémon Go ya, eso es todo. Y si no, bueno, para lo que es compras desde Argentina, porque hoy por hoy desafortunadamente no tenemos lo que es envío internacional, está Tienda Nube, que es una tienda e-commerce que funciona acá en Argentina, ahí están todos nuestros libros, y para conseguirlos en formato digital, que eso puede ser de cualquier parte del mundo, está nuestro itch.io, que nos buscan por Primigenia Australia y nos encuentran. Particularmente en el caso de Chile, como bueno, aparte de que está César, yo suelo viajar una vez al año, porque aparte tengo muchos amigos allá y demás, solemos tomar reservas y en el momento en el que vamos, avisamos para que la gente nos diga como, bueno, me podés reservar un Pampa, un Tami, un Brujas, un lo que sea, y dentro de lo posible, y en tanto y cuanto no nos atrape la aduana, metemos todo en una valija y hacemos la gran Pingüinos de Madagascar, gorditos y bonitos, muchachos, gorditos y bonitos, y pasamos con los libros por la frontera para llevarlos. Así que en Chile siempre está la posibilidad de conseguirlos en físico gracias a esto. Muy probablemente empecemos a hacer distribución allá a través de una amiga que nos va a hacer el favor de recibirlos y después de distribuirlos, así que tal vez en un futuro no muy lejano también haya una mayor facilidad de distribución de los juegos dentro del territorio chileno. Y nada, también estamos viendo el expansionismo hacia otros países porque nos llegan, no diría que a diario, pero al menos una vez por semana tenemos una consulta como mínimo de algún país de Latinoamérica o hispanoparlante diciendo, che, ¿cómo consigo sus juegos acá? Y es como, a mí me encantaría que el juego llegue ahí. Ahora, la realidad es que no puedo. Es más, no me llames Tami, nos contactaron para conseguirlo de Australia. Una persona que viene de Australia. Obviamente una persona tipo... O sea, pero que habla en español o que lo quería sí, también, no, sí. un hispanoparlante, claramente. No sé si es una persona que se mudó de qué país de Latinoamérica, pero es como que lo vio, le gustó y dijo, che, me gustaría tener una copia. Y yo le digo, bueno, mirá, el juego te sale dando y el envío te sale dando hasta Australia. Entonces, vos fijate si querés pagarlo. Si vos lo querés pagar, yo no tengo ningún problema en hacer el trámite. Pero es mucha plata. Mira, se nos hizo corto el espacio, quedó algo Sí. pendiente por comentar. ¿Tú dirías que faltó algo? Por mi parte creo que no, la verdad no se me ocurre nada más que decir. Pues espero que porque te quiero para un segundo programa, siempre decimos esto con la invitada, pero sí es verdad que creo lo que quiero. hasta le conseguí clientes en Chile. Sí. Mira, el nuevo negocio de Daniel que no me había comentado. Mira. Nah, creo que tengo a alguien interesado que podría empezar a tocar como Sheldon, oye, tengo un proyecto. Pero no, flipando, realmente agradecidos porque estuvieras en este espacio. Muy, muy, muy interesante el proyecto. Por aquí se despide Chuck. David Padilla, Rodawar. Mira, primero agradecidos a Hernán por acompañarnos y segundo por todos aquellos que le han dado me gusta en las publicaciones de Instagram y todas nuestras redes sociales. Por favor, síganos en YouTube, suscríbanse ahí a YouTube. Esto no vivimos de patrocinios, pero algún día podríamos llegar a los 100 suscriptores. Por lo menos 100 suscriptores. Y el tema de nuestra lectura conjunta de septiembre, que ya tiene fecha. Hemos anunciado, me parece a mí. Sí, por ahí está, pero tú lo dijiste por allí. Es 12 de septiembre. 12 de septiembre, Kentucky de Samantha Schweblin. Mira, una de nuestras invitadas lo propuso, se llevó a votación con el concilio y hubo humo blanco en esa, aquí, conclave. Nos despedimos. Eso.